Hola, Dios les bendiga. Qué bueno tenerles por aquí otra vez en este estudio bíblico que hacemos semanalmente. Me alegra mucho saber que están allí pendientes. Me han dejado unos comentarios muy agradables de leer. Saludos, oraciones, bendiciones. Han estado orando también por la salud de mi bebé y les agradezco mucho a cada uno de ustedes por hacer estas oraciones. El día de hoy vamos a analizar el capítulo número 20 del libro de los Salmos. Este capítulo es muy, pero muy bonito, la verdad. Es muy agradable de leer. Creo que ustedes se van a identificar mucho con lo que dice en este hermoso capítulo, pero entonces vamos a empezar orando, dándole gracias a Dios por darnos este privilegio de poder sentarnos este día a estudiar su palabra. Soberano Dios, en esta hora te damos muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, porque nos das el privilegio de sentarnos a aprender de esta palabra que diariamente, Señor Jesús, nos edifica, nos limpia, nos hace nuevas criaturas. Oro por cada una de las personas que nos van a ver el día de hoy. Oro por ellos, oro por cada uno de sus familiares para que a través de esta palabra, Señor, ellos reciban también bendición y les ayudes y que ellos también aprendan más de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces a analizar el Salmo capítulo número 20. Este capítulo lleva por título Oración pidiendo la victoria y tiene un subtítulo, Al músico principal, Salmo de David. Este salmo cae dentro de la categoría de los llamados salmos reales. Esos salmos reales son los poemas de todo el libro de los salmos que tienen como argumento predominante la figura del rey, o sea, que se enfoca mucho es hablar directamente hacia el rey o hacia la dinastía real del antiguo Israel. En estos salmos reales vamos a encontrar a veces himnos, súplicas y acciones de gracias también, pero lo que identifica el salmo real es que su interés en el escrito va más enfocado es en el rey y en las actividades del monarca. En el Salmo 20 la comunidad se congrega en el templo para suplicar la intervención divina en favor del rey. Esta súplica se hacía para pedir a Dios que guardara la vida del rey, que todos sus proyectos fueran afirmados, que viniera la prosperidad para el pueblo a través de la administración del rey. Porque el rey no era solamente el comandante o no era solamente como una figura allí pública, sino que más bien que era el representante de Dios en medio de todas las batallas que ellos enfrentaban. Por esa razón, cuando se leía el Salmo capítulo 20, lo que se estaba pidiendo era que Dios le diera la victoria al rey en la batalla que iba a enfrentar. Este Salmo 20 va a hablar de eso, de una súplica que se le hace a Dios pidiendo que dé la victoria, que les ayude a vencer a los enemigos, y vamos a entrar entonces a analizar este pasaje. La verdad no es tan difícil de analizar. La estructura de este salmo no es tan difícil. Ustedes saben que siempre lo divido en estrofas. La primera estrofa la podemos dividir del versículo número 1 al versículo número 5. La segunda estrofa del versículo 6 al versículo número 8. Muy bien. Y la última estrofa pues iría... La última estrofa iría aquí en el versículo número 9. Muy bien, ahora sí. Analicemos entonces pasaje por pasaje de este hermoso salmo. En la primera sección, en la primera estrofa, vamos a ver como una especie de oración de intercesión en favor del rey. El pueblo desea a través de la oración que el Señor lo escuche, que el Señor lo defienda, que el Señor envíe ayuda, lo sostenga, acepte sus ofrendas o sus sacrificios, que el Señor le dé conforme a su corazón, cumpla sus planes y que también conceda todas sus peticiones. Eso es más o menos el resumen de todo lo que va a decir en esta primera sección. Analicemos. Versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Jehová te oiga en el día de conflicto. Eso quiere decir que el Señor responda a tu llamado, que el Señor te preste atención cuando estés en medio de la aflicción, cuando te sientas en angustia, que el Señor esté presto para oír tu súplica. La segunda línea,
el nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí es que el poderoso nombre del Dios de Jacob te haga inaccesible. Cuando habla de defenderlo, aquí está hablando de que lo haga inaccesible para quienes, para los enemigos. Que lo ponga en un lugar seguro, que lo ponga en un lugar alto para que ellos no lo puedan alcanzar. Versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Eso de que te envíe ayuda del santuario, en hebreo aquí, envíe, la palabra envíe en hebreo es shalach, aquí. Ese shalach quiere decir acompañar, y la palabra ayuda que está aquí enseguida de envíe, es la misma palabra que se utiliza en el libro del Génesis cuando Dios dijo que le haría una ayuda idónea a Adán. Esa palabra en el hebreo es eser, o eser, que quiere decir ayuda idónea. Ahora, no sé si el escritor del Salmo estaba pensando literalmente en una mujer, o ustedes qué dicen, a ver, ustedes qué piensan. Cuando habla de la ayuda aquí, ¿estaría hablando de la ayuda o de una figura femenina? O más bien estaba usando ese ejemplo para decir que desea que Dios lo proteja, que Dios lo rodee, que Dios esté pendiente de él. Porque esa ayuda que él espera que salga del santuario, o sea, del lugar del lugar santo. Dice aquí, te envíe ayuda ¿desde dónde? Desde el santuario, ¿sí ven? Desde el lugar santo. Y desde Sión te sostenga, la última parte del versículo 2. Ese Sión hace referencia a la ciudad santa, y él espera que desde allí el Señor confirme o respalde su reinado, el reinado de David. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas. Que recuerde todas tus ofrendas. La pregunta que me surge aquí es, ¿se olvidará Dios de nuestras ofrendas? ¿Qué dicen? ¿Será que Dios se olvida de nuestras ofrendas? Yo creo que no. Más bien lo que el escritor quiere decir es que si algún día Dios, eso es como, no sé si usar como una hipérbole, una exageración tal vez, si algún día Dios llegara a perder su memoria, que no se olvide de una cosa. ¿De cuál? Que no se olvide de tus ofrendas, que no se olvide de tu corazón desinteresado y dadivoso. Que haga el Señor memoria de cada una de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Esta parte de aceptar el holocausto para ellos era sumamente importante. Era la hora del sacrificio, la hora de llevar el sacrificio delante del Señor, y era muy, pero muy importante para ellos que ese sacrificio fuera acepto delante de Dios. Por eso es que el escritor dice, y acepte tu holocausto. Que el Señor acepte ese sacrificio que ha llevado. Y acá vamos a encontrar la palabra Selah, la famosa palabra Selah, que ya ustedes saben que significa una pausa en un momento donde de pronto él viene con una intención, pero como que entra en un momento de meditación de lo que acaba de decir, hace una pausa tranquilamente, respira y luego continúa con su canto. Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Yo quiero que le pongamos mucho cuidado a esta frase, a este versículo. Te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Por qué? Porque a primera vista lo podemos interpretar como que deseamos que Dios cumpla todos sus caprichos, todos sus anhelos, todos sus deseos, que Dios esté presto para cumplir todo lo que Él le pida. Pero resulta que ese versículo en el hebreo no dice de esa manera, no dice que te dé conforme al deseo de tu corazón, sino que en el hebreo dice que te otorgue según tu corazón. Y allí cambia inmediatamente la interpretación. Que te otorgue según ¿qué? Según tu corazón. Porque si Dios nos llegara a dar, como lo dice aquí literalmente, si Dios nos diera todo lo que deseamos, eso nos dañaría. Les hago una pregunta. ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios en el pasado y Él no las cumplió? Él no hizo lo que nosotros le pedimos y ahora vemos que fue lo mejor. Yo creo que fueron muchas las cosas que nosotros le dijimos a Dios, cumple, Señor, ayúdame, Señor, dame. Y Él no respondió a esa petición porque Él más que nadie sabe que eso nos haría completamente, ¿qué? Nos haría daño. Entonces, aquí está hablando de ¿qué? Que el Señor dice aquí, que el Señor te otorgue según tu entendimiento, que el Señor te otorgue según tu espíritu,
y que el Señor te otorgue según tu inteligencia. Así es como debemos de pedirle a Dios, que el Señor nos dé conforme a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu y a nuestra inteligencia. Si ven, ahí cambia completamente la interpretación. La siguiente parte, y cumpla todo, ¿qué? Cumpla todo tu consejo. Aquí lo que trata de decir esto es que esos planes que vienen guiados por el entendimiento, que vienen guiados por la sabiduría, la inteligencia, que esos planes sean cumplidos y cumpla todo tu consejo. Versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová que todas tus peticiones. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Perdón, se me mueve por aquí un poco la Biblia. Eso de que nosotros, allí hace referencia a ¿quién? Al pueblo. El pueblo se va a gozar. ¿Y qué es lo que ellos van a hacer? Se van a gozar en esa victoria, en esa victoria que ya ha sido obtenida. La palabra aquí, salvación, nos alegraremos en tu salvación, en el hebreo es Yeshua. Esa salvación de la que habla aquí en el hebreo. Por favor, márquelo en la Biblia. Yeshua, ¿que significa qué? Significa salvador o libertador. Ustedes ya saben, aquí se refiere la palabra Yeshua en el hebreo. ¿A quién y de quién es que habla? La siguiente parte del versículo 5. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y alzaremos pendón es que van a festejar con banderas en alto. Por ejemplo, hoy en día vemos que en los deportes se usan banderas y esas banderas son ondeadas en alto como una señal de victoria. Las banderas deben estar arriba y eso simboliza que han vencido. En la antigüedad, esa era una manera también de proclamar su victoria sobre los enemigos. Por eso es que el pueblo va a salir a festejar con banderas en alto. Nosotros, dice él, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. No vamos a alzar pendón en el nombre de cualquiera, sino en el nombre de nuestro Dios. Vamos a festejar en el nombre de nuestro poderoso Dios. Y termina diciendo el versículo 5, conceda a Jehová todas tus peticiones. Ese conceda en el hebreo es malé. Y ese malé quiere decir abastecer, llenar o suministrar. Que el Señor abastezca, el Señor llene o suministre que todas sus demandas. Recordemos que esas demandas o peticiones van también muy encaminadas al deseo del corazón, pero que es el deseo que va guiado por el entendimiento, por la sabiduría, por la inteligencia, por el espíritu. Amén. Muy bien. Aquí entramos a la segunda estrofa, que sería del versículo 6 al versículo número 8. Y el versículo 6 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aquí en esta sección se cree que ocurre un cambio gramatical. ¿Por qué? Porque en esta sección se incorpora la participación de otras personas. Posiblemente el que habla aquí es un sacerdote, un levita, un profeta que responde a la oración del pueblo y del monarca. Por eso se cree que este salmo, este hermoso salmo, no lo escribió David, aunque el subtítulo dice Salmo de David. Se considera que este salmo no fue escrito directamente por la mano de David, sino por un tercero que estaba muy cerca a la monarquía, que estaba muy cerca a todo esto, a toda esta familia real, y entonces por eso es que escribe las cosas que escribe, por eso es que él relata desde su visión lo que está allí sucediendo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Ese ahora, en hebreo la frase se traduce como de aquí en adelante. Ahora, de aquí en adelante o desde ahora. Conozco sería reconocer que el Señor salva, que Jehová salva a su ungido. La palabra ungido aquí en el hebreo es Mashiach, con SH, Mashiach. La pronunciación es un poco compleja. Este ungido es Mashiach, que quiere decir persona consagrada para un propósito. El Señor, ¿qué va a hacer con este ungido? Lo oirá desde sus santos cielos. Esta frase quiere decir que el Señor le prestará toda su atención desde su trono, con la potencia salvadora de su diestra. Aquí esto de con la potencia es con sus actos poderosos,
potencia, sería con sus actos poderosos. ¿De qué? De liberación. Recordemos que Salvador es liberador o el que redime o el que transforma o el que cambia o el que libera. Entonces, con sus actos poderosos de liberación, ¿a través de qué? De su brazo fuerte. La diestra aquí para ellos era la mano derecha de Dios, pero desde nuestra concepción entendemos entonces que no se refiere tanto a una mano literal, sino a ese poder de Dios. Amén. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Este versículo es muy conocido. Los lectores de la Biblia a veces se lo aprenden de memoria, porque es verdad lo que dice aquí. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Esta frase ya la podemos aplicar a nuestra vida, porque la verdadera fuerza del pueblo no radica en el poder militar, no radica en la efectividad de su armamento, tampoco radica en las estrategias que tengan para elaborar sus planes. No, el poder del pueblo no radica en su fuerza humana. El poder del pueblo radica directamente en el poder de Dios. Estos confían en carros, es que ellos están pendientes de sus actividades militares. Y aquellos confían en caballos, en la fuerza de los caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No sé si la persona que decía estas palabras recordaba en su mente las palabras que un joven David le decía al gigante Goliat. ¿La recuerdan? David miró al gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y esa frase la usaba para recordar que es con el poder de Dios que se obtiene la victoria. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esto de que ellos flaquean y caen, aquí la palabra flaquear viene del hebreo kará. Y ese kará quiere decir abatir o doblegar las rodillas o doblar las rodillas. Y no precisamente para adorar a Dios, sino que esto era la señal de que habían sido derrotados. Y como dato curioso, no dice serán derrotados a futuro, sino que dice aquí que ya son derrotados. En el hebreo ellos flaquean, es que ya fueron derrotados y caen derribados al suelo. Mas nosotros nos levantamos en pie. Ese mas nosotros, lo que trata de decir aquí es que hay estabilidad para nosotros, porque no somos derrotados y estamos en pie aquí la frase estamos en pie que damos testimonio, un testimonio solemne. Somos testigos ¿de qué? De la victoria del Señor. Y la última frase ya, o el último versículo, que sería la tercera estrofa, versículo número 9, dice: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este salmo finaliza con una declaración de vida hacia el rey, como con una palabra hermosa que dice: esperamos que Dios ayude a nuestro rey, esperamos que Dios ayude a este rey que sale a la batalla, que nuestro Dios salga victorioso de la guerra. Salva Jehová. Y la última frase del versículo 9 dice: que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. La pregunta aquí es: ¿a qué rey se refiere esa última frase? ¿Está hablando del rey que sale en la batalla o estará hablando del rey de reyes? Si analizamos bien el pasaje, la palabra rey aquí viene en mayúscula. Y cuando esto sucede, cuando esto aparece así, normalmente se refiere directamente en los salmos, se refiere al rey de reyes, o sea, al Señor de los señores. Muy bien, y llegamos entonces al final. Espero que este pasaje les haya gustado, que sea de mucha, pero mucha bendición para ustedes. Espero que Dios me los bendiga a través de esta hermosa palabra. Y bueno, hoy tuvimos un poco como de lluvia que nos estaba acompañando. Gracias a Dios por eso, porque aquí en Colombia estos últimos días ha estado haciendo demasiado calor, pero hoy ha estado un poco más fresco el día. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Bueno, antes de irme, gracias a todos los que se han suscrito. Gracias, en verdad. Me alegra mucho saber que están interesados en unirse a nuestra comunidad de estudio bíblico. Ya llegamos cerca a los 80,000, por allí estuve viendo 80,000 suscriptores, y me alegra mucho poder contar con ustedes en esta hermosa trayectoria, en este viaje que estamos haciendo por la Biblia.
Ahora sí, espero que Dios me los bendiga, me los guarde. No olviden suscribirse, no olviden compartir. Ayúdenme compartiendo la enseñanza del día de hoy. Envíenla a sus contactos a través de WhatsApp, de Facebook, a través de sus redes sociales, para que muchas personas más puedan también analizar con nosotros esta hermosa palabra. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.